Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos vean y también del lugar. Yo soy Karen Sánchez, soy licenciada en terapia física, soy especialista en rehabilitación cardiopulmonar y precisamente hoy vamos a hablar de eso, de terapia y rehabilitación cardiopulmonar en EPOC. Quiero agradecer ampliamente a los administradores del grupo Viviendo con EPOC, gracias a la apertura de poder compartir esto con ustedes. Muy bien. Em, Siempre al hablar de un programa de rehabilitación pulmonar, es importante tomar en cuenta a todo el equipo interdisciplinario, llámese médico neumólogo, nutriólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, trabajador social, bueno, enfermeros, todo el grupo, ¿verdad? Eso es lo ideal para que podamos tener un entrenamiento, podamos tener un tratamiento farmacológico, no farmacológico y todo un complemento pues lo más idóneo posible. Pero el día de hoy vamos a hablar enfocado a la parte física, a la parte de terapia y rehabilitación cardiopulmonar en EPOC. Voy a comenzar con esta diapositiva. ¿Por qué? Porque generalmente yo veo que muchas veces nos preguntan, eh, o en grupos o directamente al médico neumólogo, todo, de cuál es el fármaco, cuál es el medicamento más reciente, con más validez, el que me va a hacer sentir mejor y todo, ¿no? Y todos nos enfocamos como en los medicamentos. Obviamente es de suma importancia los medicamentos y de hecho tenemos que tener a nuestro médico neumólogo que nos dé un tratamiento adecuado dependiendo del grupo al que pertenezcamos para que podamos tener una respuesta adecuada. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, muchas veces tenemos un tratamiento farmacológico óptimo. Nos dieron exactamente lo que necesitamos, exactamente lo que es, pero aún así sentimos disnea, esta sensación de ahogo tan incómoda que no nos deja hacer muchas cosas y muchas veces quisiéramos poder hacer ciertas cosas y nos vemos limitados. Entonces, eh, ¿qué herramienta tenemos? Tenemos la herramienta del ejercicio, que muchas veces puede ser más difícil de llevar a cabo porque decimos, ay, pues mm, voy a hacer lo que se me ocurra o lo que vea, ¿no? ¿Y qué sucede cuando no cuando hay algo que no es medicamento, que es ejercicio, vamos, em, dieta? Lo subestimamos y decimos, ah, pues yo voy a ponerme a hacer el ejercicio lo que yo quiera y lo que yo vea que está bien y lo que a mí me guste, ¿no? Pero ¿qué sucede? Así como se dosifica el medicamento, también se debe de dosificar el ejercicio, más cuando tenemos una enfermedad como es la EPOC. Es bien importante. Necesitamos hacer ni más ni menos, sino lo suficiente para poder tener una respuesta adecuada. ¿M? Y aquí es bien interesante porque esta es una herramienta que tenemos, que nos puede generar muchos beneficios, ahorita vamos a hablar de eso, y que a veces no la tomamos como debería de ser. Ujú. Bien. Pero me van a decir, pues es que a mí me da miedo. A mí me da miedo hacer ejercicio porque siento que me ahogo, me siento peor. O a veces me dicen que no haga ningún esfuerzo porque me aumenta más esta sensación de ahogo, esta famosa disnea, ¿verdad? Que es la sensación de ahogo precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, pues ya entonces voy a empezar a disminuir la actividad física mm, porque me siento mal. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a tener menos tolerancia al esfuerzo, menos tolerancia a la actividad física y empieza a haber atrofia muscular. Atrofia muscular precisamente por la falta de movimiento, ¿verdad? Esto se traduce a un aumento de fatiga, a que empezamos a tener ya en nuestro cuerpo cambios. Ya perdemos tono muscular y también empezamos a perder la capacidad funcional. Esto es muy triste, ¿por qué? Porque va a empezar a haber un aislamiento, una pérdida de ese rol, de esa función. ¿Por qué? Porque vamos a decir, no, pues si yo voy aquí
aquí no sé, a tal fiesta hay escaleras. Entonces, prefiero mejor no ir para evitarme ese trago amargo, ¿no? De que no pueda subirlo o de que me dé miedo, de que tenga mucha disnea o de que tenga que tardar no sé cuánto tiempo poder subir o de esos casos hay muchos más, ¿verdad? Y cuando hablamos de precisamente de EPOC, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una vía aérea que está cerrada, una vía que está cerrada, entonces, ¿qué pasa? Dificulta el paso de aire, pero sobre todo la salida de aire. ¿Qué sucede? En los pulmones tenemos una capacidad que es de que se puedan inflar adecuadamente los pulmones, pero también desinflar los pulmones. Entonces, cuando tenemos EPOC, perdemos esa capacidad de desinflarse bien. Entonces, como no se desinflan bien, no podemos expulsar bien ese aire. Y como no podemos expulsar bien ese aire, pues nuestros pulmones empiezan a tener una hiperinflación grandísima que ya tampoco después no podemos meter aire. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio va a ser enfocado única y exclusivamente para, eh, para las personas que no tienen EPOC. ¿Listo? Como para ponernos un poquito en el lugar de ellos. Bien, entonces, les voy a pedir que ustedes inhalen aire, no lo saquen, ahí déjenlo. Vuelvan a inhalar más aire, no lo saquen, ahí déjenlo. Vuelvan a inhalar todavía más aire, ahí lo dejan. Y nuevamente vuelven a inhalar más aire y ahí se quedan. Entonces, si se fijan, esa sensación como de ahogo, de que como ya no pude sacar el aire, ya tampoco puedo meter, es demasiado limitante, incómoda y nos causa una preocupación también y, y eso puede derivar hasta en un aislamiento, ¿verdad? De que no podamos hacer ciertas cosas que nos gustarían hacer. Bien, entonces de ahí va a empezar a ver cosas muy importantes en las que vamos a tener que trabajar. El diafragma vamos a ver que va a haber alteraciones en donde, vamos, va a trabajar, pero como no va a haber una adecuada movilidad por esta parte que le estamos comentando, entonces va a empezar a verse también afectado. Y con eso va a aumentar más la dificultad respiratoria, más la sensación de ahogo y todo lo que conlleva todo esto, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles van a ser unos de los beneficios que vamos a tener gracias a la rehabilitación cardiorrespiratoria? Veamos. Esto nos ayuda a mejorar y a reducir los síntomas, que es algo muy importante, como estábamos hablando, la disnea. Esto nos va a llevar a que tengamos una mejor calidad de vida y que podamos tener mejor tolerancia al esfuerzo, al ejercicio, a lo que queramos hacer nosotros. Algo que también sucede mucho es que luego nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo sí quisiera hacer ejercicio, yo sí quisiera entrar a un programa de terapia, pero sale muy caro, y sí es cierto, a veces no es tan económico, pero ¿qué sucede? Sale más caro no tomarlo. ¿Por qué? Porque si no tomamos esto, se ha visto totalmente con una evidencia sólida que aumentan los ingresos hospitalarios, entonces aumentan esos costos, también aumenta las visitas que tenemos que ir con el doctor, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a aumentar todos estos gastos. Tan solo un día en hospital nos puede costar muchísimo. Entonces, el disminuir la probabilidad de que tengamos uno de esos episodios nos ahorra bastante dinero. Veamos, algo que también es bien importante es que no solo disminuye los síntomas, también disminuye los riesgos. Como comentábamos, aparte de disminuir los ingresos hospitalarios, veamos, también previene la progresión de la enfermedad. ¿Qué tan importante es esto? Demasiado. O también va a prevenir y tratar las exacerbaciones, las famosas exacerbaciones de EPOC.
que aumenta la sintomatología, hay hiperproducción de moco, vamos a lo mejor a estar en un hospital y requiriendo una ventilación mecánica, por ejemplo. Ujú. Entonces, todo eso lo trata. Y también veamos, tan importante, reduce la mortalidad. ¿Qué tan importante es esto? Demasiado, demasiado. Tan es así que son pocas las cosas en EPOC que reducen la mortalidad. Una de estas es la rehabilitación pulmonar. Otras es la vacunación contra la influenza, también la oxigenoterapia y obviamente no fumar. Ujú. Bien, pero yo ya sé todos los beneficios que tiene el entrar en un programa de terapia y rehabilitación cardiopulmonar. Veamos, está indicado cuando tenemos limitaciones en nuestras actividades de la vida diaria, físicas, sociales, que esto nos provoca que tengamos más pérdida de esta independencia, ¿verdad? Entonces, algo bien importante para poder entrar a este programa es que estemos hemodinámicamente estables. ¿A qué me refiero con esto? A que tengamos nuestros signos vitales estables, que tengamos una saturación de oxígeno si no es bien óptima, por lo menos vamos, que estemos arriba de 90, 89, 88, eh, que tengamos también una frecuencia cardíaca adecuada, tensión arterial. Ujú. Entonces es bien importante tener ese monitoreo. Yo les recomiendo a ustedes que como pacientes con EPOC se compren un pulsómetro, uh-huh, que se va colocado en nuestro tórax y se puede enlazar con el celular para estar monitoreando la frecuencia cardíaca. También les recomiendo que tengan un oxímetro de pulso, pero que ese oxímetro de pulso tenga un algoritmo para el ejercicio. Uh-huh. O sea, que lo podamos utilizar y que no vaya a haber sesgos en el dato que nos están dando. Y también se puede enlazar y estar monitoreando esto. Es bien importante el monitoreo y que aprendamos de nuestra enfermedad. ¿Cómo estamos en reposo? Estamos bien hemodinámicamente, nuestros signos vitales están muy bien, podemos trabajar, excelente. Pero también después de que empezamos ya con la terapia, ir viendo cómo respondemos. Uh-huh. Lo normal es que aumente nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, que aumente ese esfuerzo que estamos haciendo, obviamente va a aumentar esa energía producida por obvias razones, por el ejercicio que estamos realizando y es normal, pero necesitamos ver que no nos inestabilizamos con esto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Si ustedes están haciendo ejercicio, es normal que aumente la frecuencia cardíaca hasta cierto punto, ¿verdad? Si en lugar de aumentar esto disminuye, tenemos que detener el ejercicio de manera paulatina. Bien, si la presión arterial en lugar de aumentar también un poco, disminuye también. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro cuerpo no está listo para ese ejercicio. O tenemos que bajar la intensidad o detenerlo de manera paulatina cuando sea necesario. Bien, y también cabe destacar que va a haber algunas precauciones y contraindicaciones de que no podamos tener una terapia. Uh-huh. Son varias, algunas de ellas obviamente es, como comentábamos, que estemos inestables hemodinámicamente, que tengamos temperatura aumentada, vamos, si tenemos fiebre, nos ponemos a hacer ejercicio, pues esto va todavía a alterar más, ¿verdad? Si tenemos una frecuencia cardíaca de arriba de 120 latidos en reposo, pues también nos va a afectar. Una tensión arterial arriba de 190 la sistólica o de 120 la diastólica. Por ejemplo, si tenemos arritmias como la fibrilación auricular, que en lugar de que se contraiga bien las aurículas del corazón, estas tiemblan, fibrilan. Una historia reciente de infarto al miocardio, sí se puede ver, pero después de ciertas horas o días, dependiendo del tipo de infarto que es. También si el paciente no quiere, si hay alguna alteración psiquiátrica que nos pueda limitar esto también, una metástasis, un cáncer que haya hecho metástasis. Bueno, hay infinidad de cosas que nos pueden hablar de una contraindicación. Por ejemplo, también una diabetes que esté descompensada. Cuando hay algo que esté descompensado, en ese momento no vamos a poder hacer terapia.
Ujú. Una vez estables, ya vamos a poder trabajar. Eso es bien importante tomarlo en cuenta y vuelvo con lo mismo. Es importante que ustedes aprendan de su enfermedad muy bien, que nos eduquemos y que tengamos también herramientas para poder monitorearnos. Es bien importante. Bien, todos los que ya están diagnosticados con EPOC es porque se les hizo una espirometría y también ya están clasificados en un grado, ¿verdad? En un grado, si es leve, moderado, grave o muy grave. También, también hay escalas para ver el grado de disnea, el grado de sensación de ahogo que hay, para poder saber en qué grado también estamos. Ustedes pueden también realizar una prueba, hay pruebas de esfuerzo, en donde se suben a una caminadora o a una bicicleta y están conectados con electrocardiograma y también con una mascarilla para medir el consumo de oxígeno, ese consumo máximo de oxígeno. Y ahí se ve qué sucede cuando ustedes hacen ejercicio. Entonces, para que se den una idea, nosotros medimos la capacidad que tenemos de generar energía en algo que se llaman METs. METs es una unidad metabólica, que quiere decir que la capacidad que yo tengo de lo que yo como, lo convierto en energía, ¿verdad? Entonces, todos necesitamos generar METs para poder hacer actividades, para poder vivir. Veamos, para poder simplemente vivir, en este caso estamos viendo acá que dice dormir, necesitamos por lo menos un MET para poder vivir. Si no generamos eso, estamos muertos. Bien, entre más aumente la intensidad de la actividad, va a aumentar más la cantidad de energía que tenemos que necesitar para poder realizar esa actividad. Hay manera de poder saber cuál es nuestra capacidad de producir energía. Para que se den una idea, una persona promedio que no hace ejercicio, que está sana, tiene una capacidad funcional de 9 METs. 9 METs. Pero una persona con que tenga por lo menos una capacidad arriba de 7 METs, decimos que es de riesgo bajo para que haya complicaciones. Haya complicaciones, llámense infartos, muerte súbita, etc. Entonces, ese estudio nos dice cuál es nuestra capacidad funcional. Si tenemos entre 6.9 y 5, es un riesgo moderado, y menos de 5 metros de capacidad y es un riesgo alto para complicarnos. Entonces, es importante saber cuál es nuestra capacidad para también poder más adelante saber qué ejercicio es el que vamos a necesitar exactamente para nosotros, poderlo dosificar de manera precisa. Y esto es de mucha relevancia. Entonces, una vez sabiendo cuál es nuestra capacidad funcional, vamos a poder saber qué cosas no vamos a poder hacer, es más, qué cosas no podemos hacer. ¿Por qué? Porque por ahí a veces nos preguntan, ¿será que yo puedo tener actividad sexual, por ejemplo? Me da miedo que me pase algo. Entonces, con esos estudios podemos saber qué actividades podemos hacer y qué no, por el momento. Después, trabajar en eso para que podamos aumentar más nuestra capacidad funcional. Nosotros en el área de terapia y rehabilitación, nuestra meta generalmente es que podamos aumentar la capacidad funcional por arriba de 7 meses, para que sea de riesgo bajo y que puedan tener una calidad de vida buena. Que no sea un motivo de, de, de dejar de hacer cosas que ustedes quieren, que es algo de suma importancia. Hay muchas pruebas que hacemos, muchas pruebas. Por ejemplo, está la famosa caminata de 6 minutos, en donde es súper sencilla, es bien sencilla de realizar la caminata de 6 minutos. No me voy a poner ahorita a platicar todo el asunto de cómo es, porque si no nos llevaría todo el tiempo hablar de cada con detalle, pero sí que conozcan que hay herramientas, con este caso la caminata, para ver cuántos metros caminamos, cuál es nuestra capacidad también funcional, si estamos por debajo, estamos de forma adecuada, y también para ver qué tanto hemos estado progresando.
Hay muchos estudios complementarios. También es importante hacer una exploración física para ver si hay secreciones, flemitas, y en qué parte están las secreciones, para ver cómo está nuestra expansión torácica también, eh, para ver cómo está nuestra fuerza, si hay debilidad y también tenemos que trabajar en esto, nuestros signos vitales. Nosotros siempre vamos a querer tener herramientas para que el tratamiento que ustedes tengan sea exactamente el que necesitan, exactamente. Como yo les decía, tiene que ser dosificado, dosificado de forma precisa para poder tener una respuesta buena, una respuesta adecuada sin ponerlos en riesgo, pero que tengamos un beneficio también. Entonces, nosotros trabajamos por medios precisamente de ver cuál es la capacidad funcional, para ver en qué porcentaje vamos a trabajar, un porcentaje adecuado. Tenemos fórmulas, que también por ahí se los puedo estar compartiendo, para también saber en qué rango nos podemos mantener de forma segura. De forma segura, sin que tengamos miedo y sin que sea algo estresante, sino todo lo contrario, que sea algo agradable, algo que disfrutemos y que ya sean parte de nuestra vida diaria, porque recordemos que la rehabilitación pulmonar es desde que nos dan el diagnóstico de EPOC hasta toda nuestra vida. Que incluso, aunque no tuviéramos EPOC, es importante pues hacer ejercicio, ¿no? Bien. Hay pruebas también para ver cuánto es la capacidad también de sacar el aire, si hay riesgo de manejo de secreciones. Bueno, hay bastantes cosas, hay infinidad de cosas que podemos tener para poder dar con el tratamiento efectivo y preciso de lo que necesitamos. Algo que sí quiero hacer mucho hincapié es en que igual, si bien es cierto que lo ideal es que tengamos algo bien estructurado y individualizado, hay cosas que no se recomienda para nadie se recomienda. Esta parte del drenaje postural, que es que, que te pongas en declive, para que bajen las secreciones y todo, no tiene suficiente evidencia. También el famoso clapping o percusión, que es poner la mano huecada y empezar a dar tipo palmaditas en el tórax, no se recomienda para nada, por favor, nunca lo hagan. No dejen que se los hagan. Los pueden poner en bastante riesgo esa técnica, esta es de las más peligrosas y riesgosas que pueden estar realizando. Puede suceder que baje la saturación de oxígeno, broncoespasmos, que haya broncoespasmos, es lo que más queremos evitar en EPOC y esto nos puede generar un broncoespasmo, entonces no lo hagamos. Vean, aumento de reflujo gastroesofágico, que haya alguna fisura costal, un neumotórax, o sea, es decir, que se colapse el pulmón. Entonces, imagínense, ¿no? Por favor, no realicen nunca esa técnica, no dejen que se las hagan, es muy mala. No tiene para nada evidencia que funcione, pero en cambio tiene evidencia de que nos afecta. Entonces, queda desterrada del mapa. El inflar globos tampoco, porque de hecho vamos a verlo a lo mejor hasta en páginas importantes de que, ay, pues hay que inflar globos, ¿no? Porque es lo que se nos viene a la mente que nos puede llegar a funcionar, pero no es para nada recomendable. Incluso puede provocar más destrucción alveolar, que precisamente es una causa que puede estar afectando el EPOC. Entonces, esto para nada, por favor, no lo realicen. Así sean globos ni grandes ni pequeños, nada. Las vibraciones manuales, aunque esta técnica no tiene, digamos, un efecto como tal negativo, no se ha comprobado una suficiente evidencia de que funcione, entonces, pues tampoco se recomienda. Así como el famoso aparato que tengo por aquí, el inspirómetro incentivo, tampoco se recomienda. Es el que más nos ofrecen en los hospitales, es el que más nos ofrecen los médicos, pero este no tiene ninguna evidencia de que funcione. Ninguna.
ningún solo artículo, nada, ningún respaldo. La evidencia que hay es que no funciona. Esa es la evidencia que tenemos. Entonces, no se recomienda. Ok, pero ¿qué cosas sí podemos hacer? Hay muchas técnicas que son padrísimas, en donde hay mucha evidencia y que tienen que ser hechas de forma específica y de forma bien hecha para que haya una respuesta. Eh, no lo vamos a ver en esta ocasión el detalle profundo, pero sí que las conozcan, sí que sepan de su existencia. Eh, por ejemplo, dependiendo de la parte del pulmón que queramos trabajar, hay técnicas específicas para que haya una respuesta efectiva. En EPOC se ha visto que una técnica con bastante evidencia se llama el GOL, que de hecho esta le sacó un artículo muy famoso y ven que le faltó aquí una L. Es ELTGOL. Esa técnica, expiración lenta total con glotis abierta, es una técnica en donde se coloca al paciente en decúbito infralateral y se realizan unos movimientos específicos con la glotis abierta, una boquilla en la boca para que tenga la glotis bien abierta, y esto ayuda a desprender secreciones y ayuda a que haya una buena respuesta en los pacientes con EPOC. Está la famosa respiración con labios fruncidos, que es una forma de tener ahorro de energía. Inhalamos por nariz en 2 tiempos y después exhalamos en 4 tiempos sin hacer fuerza, sino dejando lo que solito salga el aire. Acaso nos podemos apoyar un poco. Y eso es importante realizarlo en ciertos momentos de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque a veces queremos respirar cuando ya estamos muy, ya jadeando, ¿no? Estamos ya demasiado limitados. Entonces, son técnicas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Esta que es respirar con labios fruncidos, sacando el aire como si quisiéramos soplar una vela. Muy bien. Tenemos también técnicas para mejorar la fuerza en nuestras extremidades. Se ha visto que en pacientes con EPOC el trabajar con extremidades es muy importante y hay mucha evidencia de que nos mejora la calidad de vida, sobre todo las extremidades inferiores. Y vamos, una forma de poder saber qué vamos a hacer es, por ejemplo, si nosotros hicimos ya un estudio y nos dijeron que tenemos una capacidad funcional de 7 meses, entonces ese es nuestro 100%. Tenemos que trabajar algo moderado, aproximadamente entre el 40 al 60% de la capacidad funcional que tengamos. Y se puede dosificar de manera precisa el ejercicio. Por ejemplo, yo me puedo ir aquí a Google y coloco la palabra metrónomo. Me va a aparecer como una reglita y yo le voy a poner lo que dice aquí, 66, que eso me va a referir a qué velocidad tengo que hacer yo el ejercicio. No sé si se alcanzan a escuchar, pero hay un sonido. ¿Qué quiere decir? Que a esa velocidad voy a hacer el ejercicio y que específicamente a esa velocidad estoy generando 2.8 metros. En formas específicas hay cosas con baile, que hay cierto ritmo y que podemos pasar bien. También ciertos deportes que podemos realizar, la famosa caminata también. Veamos, eh, aproximadamente para todos se recomienda en general la caminata, una caminata ligera, nos habla de 4.5 kilómetros por hora, que es aproximadamente 3.3 metros. Va a haber personas que no van a tolerar esto y que va a tocar disminuir todavía más la intensidad, hacer el ajuste, pero sí es importante que hagamos ejercicio, bien importante hacer ejercicio para toda nuestra vida, para que estemos lo mejor posible, que tengamos una calidad de vida adecuada y que podamos vivirla. Bien, eh, hay también aparatitos para aumentar la fuerza muscular respiratoria.
Y también hay un estudio muy sencillo, que no es costoso, para saber cuál es nuestra fuerza muscular, tanto para meter el aire como para sacar el aire. Y ya en base a estas pruebas, decimos, ah, mira, te falta fuerza inspiratoria. Entonces vas a trabajar con un aparato que se llama IMT, que es para aumentar la fuerza muscular inspiratoria. O te falta la fuerza muscular expiratoria, vamos a agregarte este aparato. Bien, muchos me van a preguntar, oye, pero ¿por qué trabaja la fuerza muscular inspiratoria, o sea, el diafragma, si lo que tiene de dificultad el paciente con EPOC es que se me hace difícil sacar el aire? Entonces, ¿por qué voy a trabajar la fuerza de inspiración? Es porque si yo trabajo la fuerza inspiratoria, como hay un retroceso elástico, también del diafragma, me va a ayudar también para poder tener una mecánica de la respiración más adecuada. Pero esto es para cuando yo tengo una debilidad muscular respiratoria. Entonces, de esta manera se va a dosificar el tratamiento. Vean, por ejemplo, aquí recomiendo una carga inicial del 30% durante unos minutos y 2 veces al día, toda la semana. Eso se recomienda toda la semana. A veces yo por experiencia no lo hacen toda la semana porque también a veces pues quieren hacer otras cosas, pero sí por lo menos que lo hagan 5 veces por semana, se lo recomendaría. Bien, esas son herramientas muy buenas. Aquí, por ejemplo, ya uno dosifica cuánto es lo que vamos a necesitar. Depende de cómo hayamos salido también. Nos ponemos la pinza y podemos proceder a hacer el ejercicio. Ahí se escucha. De repente se traba y no hay otra cosa más que poderlo mover y destrabarlo, no pasa nada. Bien. También hay aparatos que se ha visto que tiene mucha evidencia científica, que son aparatos de presión expiratoria positiva oscilatoria. Esos son unos ejemplos de aparatos. Pero a pesar de que todos sean para lo mismo, sí hay variación dependiendo de la marca. Por ejemplo, este dispositivo que está acá se llama VibraPEP y este es mejor para pacientes con EPOC que tengan mala imitación todavía del flujo expiratorio. Aquí tengo el aeróbica, en donde básicamente hacemos como soplamos y ayuda a generar una vibración y ayuda a desprender secreciones. Esto va a ayudar tanto si hay exacerbaciones o a prevenir exacerbaciones. Y hay otros aparatos que básicamente hacen lo mismo, generan unas vibraciones, unas oscilaciones. Aquí les puse este ejemplo, pero si hay recomendaciones, se ha visto que hay más recomendación por este que está aquí y también por el aeróbica que les acabo de mostrar. Muy bien. Esta plática que les di el día de hoy fue básicamente para ponerlos un poquito en contexto de qué podemos hacer, de qué podemos trabajar, para que haya un beneficio para nosotros como pacientes con EPOC. Es algo muy importante eh, para ustedes, que podamos tener esas herramientas para que tengamos una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Yo sé que aquí vamos a quedar con muchos huecos, que va a ser precisamente lo que queremos para que se puedan empezar a generar preguntas en donde haya una retroalimentación de qué podemos hacer y qué no. También, entonces, me despido por el día de hoy. Esperen por ahí el video para que lo puedan estar observando y viendo, y nos estaremos viendo próximamente para aclarar dudas. Muchas gracias.